Bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre es un placer tenerlos aquí para compartir juntos esas noticias que nos mantienen al borde del asiento. Y hoy, amigos míos, prepárense porque tenemos un tema que sinceramente me dejó con la boca abierta. ¿Están listos para el chisme? Porque hoy vamos a hablar de algo que está rompiendo todos los esquemas. El 17 de septiembre de 2025 el mundo entero se paralizó y no exagero. El titular que sacudió las redes sociales, las noticias y hasta los grupos de WhatsApp de la abuela fue: la impactante noticia de Tuba Yengin sorprende a todos. Ya se imaginan, ¿verdad? Tuba Büyüküstün, la bellísima, talentosísima actriz turca que nos ha cautivado con sus papeles en series como Swan, Venganza y Amor, y Kara para Aşk y Engin Akyürek. Nuestro galán, el mismísimo Engin, conocido por sus papeles inolvidables en Fatma Gül'ün Suçu y Sefirin Kazeta. Imagínense la bomba. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué noticia fue tan impactante como para dejar a todos boquiabiertos? Hoy aquí en este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles. Vamos a analizar las reacciones, las pistas, las teorías y por supuesto, vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos que han surgido sobre esta impactante noticia. ¿Listos para descubrir qué fue lo que pasó? Prepárense. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal. No se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, siempre les traemos las últimas novedades, los análisis más completos y por supuesto, mucho chisme. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. La noticia, como ya les mencioné, fue publicada el 17 de septiembre de 2025. La información comenzó a circular a través de diversos medios de comunicación, desde los portales de noticias más importantes hasta las cuentas de chismes de Instagram y Twitter. La noticia, en esencia, era que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek estaban juntos. Pero esperen. No se emocionen tanto. No. No se trataba de un romance, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. La noticia era más compleja, más profunda y sinceramente mucho más impactante de lo que podríamos imaginar. ¿Recuerdan que les dije que el mundo se paralizó? Bueno, eso es porque la noticia revelaba que Tuba y Engin, dos de los actores turcos más queridos y respetados, habían decidido dejar de actuar. Sí, escucharon bien. Se retiran de la actuación. Abandonan sus carreras. La noticia cayó como una bomba. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué había pasado? Las preguntas comenzaron a llover. Las redes sociales explotaron con mensajes de incredulidad, de tristeza, de sorpresa. Los fans que habíamos seguido sus carreras con tanto entusiasmo y admiración, nos sentíamos devastados. ¿Cómo era posible que dos de los actores más talentosos de Turquía, en la cima de sus carreras, decidieran dejarlo todo? La información inicial era escasa. Los comunicados de prensa, emitidos por los representantes de ambos actores, eran bastante vagos. Mencionaban razones personales y la necesidad de explorar nuevos caminos. Vamos, que eso no nos dice nada. Necesitábamos más información. Necesitábamos saber qué había pasado. Pero como suele suceder en estos casos, la información comenzó a fluir a través de filtraciones, de rumores, de fuentes anónimas. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Se hablaba de un cansancio extremo. Aparentemente ambos actores habían estado trabajando sin descanso durante años. Habían protagonizado series exitosas, películas, proyectos publicitarios y simplemente estaban agotados. La presión constante de la fama, la exposición mediática, el acoso de los paparazzi, todo eso había pasado factura. Tuba Büyüküstün, conocida por su elegancia, su versatilidad y su capacidad para sumergirse en personajes complejos, había expresado en el pasado su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Sus hijos, sus viajes, sus pasiones, todo se había visto afectado por la vorágine del trabajo. Engin Akyürek, por su parte, siempre ha sido un actor muy reservado, celoso de su intimidad. La constante exposición y la presión de mantener una imagen pública perfecta también le habían pasado factura. Otro de los rumores apuntaba a una profunda reflexión sobre sus prioridades. Se decía que tanto Tuba como Engin estaban buscando un cambio en sus vidas.
Querían dedicarse más a sus familias, a sus intereses personales, a proyectos que les permitieran desarrollarse como personas, más allá de la actuación. Se hablaba de la búsqueda de la autenticidad. Ambos actores, conocidos por su talento y su compromiso con sus personajes, habrían sentido la necesidad de explorar nuevas facetas de su ser. Querían ser dueños de sus propias historias, de sus propios proyectos. Y aquí viene la parte más jugosa, la que encendió la mecha del chisme. Se hablaba de un proyecto secreto que los uniría. ¿Qué era? ¿De qué se trataba? Las especulaciones fueron muchísimas. Algunos decían que se trataba de una fundación benéfica. Otros que estaban planeando escribir un libro juntos. También se habló de la posibilidad de que estuvieran preparando una película, pero no como actores, sino como productores o directores. Las teorías sobre el proyecto secreto se multiplicaron. Algunos creían que Tuba y Engin estaban preparando una serie documental sobre la situación de los niños en Turquía. Otros que estaban trabajando en un proyecto para ayudar a las mujeres maltratadas. También se especuló con la posibilidad de que estuvieran creando una plataforma para promover el cine turco en el mundo. Se rumoreaba que habían estado viajando por diferentes países, reuniéndose con directores, guionistas y productores. Se decía que estaban aprendiendo nuevas habilidades, como la dirección, la producción y el guionismo. Todo esto alimentaba la curiosidad y la emoción de sus fans. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la información es limitada. Tuba y Engin han mantenido un perfil bajo, alejados de los focos mediáticos. No han dado entrevistas, no han hecho declaraciones públicas. Han preferido guardar silencio y eso, amigos míos, solo ha alimentado la curiosidad y las especulaciones. Sin embargo, algunas pistas han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Fotografías filtradas, comentarios en redes sociales, incluso declaraciones de personas cercanas a los actores. Todo esto ha servido para armar un rompecabezas, aunque incompleto. Se ha sabido que Tuba Büyüküstün ha estado involucrada en proyectos relacionados con la moda sostenible y la defensa del medio ambiente. Ha participado en campañas publicitarias y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta. Engin Akyürek, por su parte, ha estado involucrado en proyectos de escritura y fotografía. Ha publicado varios relatos cortos y ha expuesto su trabajo en galerías de arte. También ha participado en talleres y cursos de guionismo y dirección. Estas pistas sugieren que ambos actores están explorando nuevas formas de expresión artística. Están utilizando su talento y su experiencia para crear nuevos proyectos y para involucrarse en causas que les importan. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el mundo del espectáculo es impredecible. Que incluso los actores más exitosos y queridos también tienen derecho a tomar decisiones que prioricen su bienestar personal. La fama y el éxito pueden ser muy gratificantes, pero también pueden ser muy agotadores. Es importante que los actores tengan la libertad de decidir cuándo y cómo quieren trabajar, y que puedan tomarse un descanso cuando lo necesiten. Segundo, que la fama y el éxito tienen un precio. La presión, el agotamiento y la exposición mediática pueden pasar factura, y es comprensible que en algún momento, los actores decidan tomar un descanso o cambiar de rumbo. La vida de un actor puede ser muy intensa y demandante. Es importante que los actores tengan la oportunidad de desconectarse y de recargar energías. Tercero, que la unión entre Tuba y Engin, independientemente de la naturaleza de su proyecto, es algo que todos deseamos ver. ¿Imaginan la magia que podrían crear juntos, incluso fuera de la actuación? La posibilidad de que trabajen juntos en un nuevo proyecto es muy emocionante. Sus fans están ansiosos por ver qué es lo que tienen preparado. Y cuarto, que la ausencia de Tuba y Engin en las pantallas es una pérdida para el mundo del espectáculo. Pero también es una oportunidad para que ambos exploren nuevos caminos, para que encuentren la felicidad y la satisfacción en otros proyectos. Aunque es triste que no los veamos actuar en nuevas series o películas, es importante respetar sus decisiones y apoyar sus nuevos proyectos. En resumen, la noticia de Tuba y Engin, el 17 de septiembre de 2025, fue un golpe para todos sus fans. Pero a la vez es una oportunidad para reflexionar sobre el precio de la fama, la importancia de la salud mental y la necesidad de priorizar nuestro bienestar. La historia de Tuba y Engin es una lección sobre la importancia de la autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo.
Espero que les haya gustado esta primicia sobre la impactante noticia de Tuba y Engin. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de chisme. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Les agradezco de corazón que hayan estado aquí conmigo, compartiendo esta noticia y debatiendo sobre ella. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es una buena decisión por parte de Tuba y Engin? ¿Qué creen que estarán haciendo ahora? ¿Les gustaría que volvieran a actuar? Díganme todo lo que piensan en los comentarios, quiero leerlos. No se queden con nada. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao, chao.